A veces parece que el universo entero se ha puesto en contra nuestro. Si creemos en la religión, podemos llegar a pensar que Dios se ha constituido en nuestro enemigo. ¿Cómo alcanzar la paz con Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Llegados hasta aquí, ya nos queda poco que añadir. Como habrás notado, cualquiera de estas dimensiones de la paz que hemos explorado en las presentaciones previas a esta tienen que ver directa o indirectamente con la paz que podemos tener con Dios. Quizá la idea fundamental que nos queda por explorar aquí es que Dios no está enemistado con nosotros. Dios jamás se ha sentido ni visto a sí mismo como nuestro enemigo. Desde el relato de Génesis 3, cuando la serpiente en el Edén primero sembró la duda en la mente de Eva, si existe distanciamiento entre Dios y nosotros, es porque estemos dispuestos a seguir escuchando esas insinuaciones mentirosas, calumniosas y envidiosas. En lo que sigue, iremos interrumpiendo con sendos comentarios la lectura de la traducción de algunos versículos escogidos de 2 a los Corintios capítulo 5. Porque sabemos que cuando la tienda de nuestro alojamiento terrestre se desintegre, tenemos una edificación procedente de Dios en los cielos, es decir, creada sin intervención humana. Y por consiguiente, nos lamentamos en este nuestro aposento, anhelando estar ya vestidos con lo que procede del cielo. Así las cosas, cuando seamos desvestidos, no nos encontraremos desnudos, porque los que estamos cargando con la tienda nos lamentamos, no porque deseemos desvestirnos, sino vestirnos, de tal suerte que la vida se trague la muerte. Pero el que nos ha hecho para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado ya el aperitivo del Espíritu. La mezcla de metáforas no suele ser recomendable porque el resultado puede ser un poco confuso. Pablo empieza por expresar que este cuerpo mortal es como una vivienda pasajera y provisional por el camino, una tienda de campaña. Las tiendas están muy bien y, desde luego, se está mucho mejor que durmiendo a la intemperie. Pero una tienda puede resultar también una carga pesada. Hay que llevarla a cuestas según avanzamos en el camino. Las tiendas, eso sí, suelen durar mucho menos que las casas de piedra. Entonces, con la metáfora de las tiendas, Pablo también consigue comunicar la idea de la provisionalidad y el desgaste de nuestros cuerpos mortales mientras esperamos nuestro hogar permanente, un edificio que procede del cielo, es decir, de Dios. Pero hay otra metáfora que al final del párrafo ya ha desplazado enteramente la anterior, la metáfora de la ropa vieja que nos quitamos y ropa nueva que nos ponemos. Desde luego, la ropa vieja no transmite la misma sensación de carga y estorbo como la idea de ir de aquí para allá con una tienda a cuestas, así como la ropa nueva tampoco transmite la misma sensación de permanencia que un edificio de piedra. En cambio, la idea de la muda de ropas sí transmite la noción de que el cambio no tiene por qué ser en absoluto extraordinario ni traumático. De hecho, la muerte nos desviste y, sin embargo, ¡oh maravilla!, nunca nos quedamos al desnudo, sino que de alguna manera la ropa nueva ya la traíamos puesta, aunque no era visible, por causa de la ropa vieja que llevábamos encima. Esta segunda metáfora tampoco es perfecta para lo que Pablo quiere expresar. Vuelve a la carga con una imagen nueva. Esta idea de que en el momento de desvestirnos de nuestro cuerpo mortal, en el momento de la muerte, descubrimos que no estábamos desnudos, sino que ya veníamos con la ropa nueva por debajo de la vieja, también se puede expresar así, que la vida se traga la muerte. Justo en el instante, cuando pensábamos que la muerte nos acaba de consumir la vida, resulta que es al revés. Es la inmortalidad la que ha acabado de consumir nuestra mortalidad. Y ahora Pablo añade una última figura, la de las arras
o la garantía, según se quiera traducir, del espíritu, que yo he traducido como aperitivo. En la antigua usanza litúrgica de las bodas castellanas, el esposo entrega a su esposa las arras, monedas, oro o alhajas, una pequeña muestra simbólica de todos sus bienes y todas sus posesiones que a partir de ahora compartirá plenamente con ella. Esta función del espíritu que ya nos ha sido concedido como símbolo y también realidad esencial del tesoro prometido, queda así descrita perfectamente. Si he preferido traducir esta idea con otra metáfora distinta a la del aperitivo, es porque la experiencia de ese primer bocado o trago que abre el aperitivo a la vez que empieza por su propia esencia a saciarlo, me parecía igualmente expresiva de esta función del espíritu. ¿Y qué tendrá todo esto que ver con la paz con Dios? Te estarás preguntando. El propio hecho de que Dios es nuestro amigo, nuestro creador y sustentador, y también el que dará continuidad a nuestra existencia. Él ya nos tiene preparado un maravilloso plan de intervención para el momento de nuestra muerte. La idea de la muerte que nos transmiten estas imágenes es dulce, llevadera y sobre todo positiva. Desde luego, nadie en su sano juicio se quiere quitar la vida. Lo que anhelamos no es el acto de desvestirnos, morir, sino el instante de vestirnos, descubrirnos inmortales. Solo que sepamos que cuando nos toque, cuando este cuerpo mortal por fin expire, no nos encontraremos desnudos, abandonados en la frialdad galáctica de un universo sin esperanza, ni calor, ni amor, ni siquiera existencia. No. El mismo espíritu que Dios ha puesto ya en nuestro interior es el aperitivo de lo que nos espera. Ahora no nos sacia, sino que solo parece abrirnos el apetito para más y más gloria. Pero es justo y necesario que se nos abra el apetito así por la maravilla del banquete que nos tiene preparado Dios. Metáforas todas, al fin, inútiles para hacer más que darnos un pequeño asomo de ideas, de cosas que desde este lado del umbral son imposibles de describir ni tan siquiera imaginar. Pero como quiera que nos las figuremos, el amigo que nos espera en el umbral de la muerte es el propio Creador que nos dio vida y nos da su espíritu y pone también luz y esperanza, placer y alegrías en nuestras frágiles vidas mortales. Siempre nuestro amigo, jamás nuestro enemigo. Por esta causa ponemos todo nuestro empeño en serle agradables, porque a todos nos es menester presentarnos ante la excelencia de Cristo para recibir cada cual conforme a lo que hizo con su cuerpo, lo bueno y lo malo. El amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los vivos ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. De manera que con tal de que alguien esté en Cristo, hay una nueva creación. Las primeras cosas ya no están. Es evidente que han pasado a ser nuevas. Volvemos así, inevitablemente, al efecto de la muerte y resurrección de Jesús como señal de una nueva era y comienzo de una nueva humanidad. Ya hemos visto en otro tema anterior que es imposible ignorar aquellos pasajes de la Biblia que nos hablan de juicio, de que en la transición entre esta vida y la próxima será pública y universalmente divulgada la valía de nuestras acciones emprendidas en vida. Pablo conserva aquí una versión un tanto atenuada de esa visión del juicio final. No en estos versículos por lo menos, la idea de que algunos serán condenados a una segunda muerte o a torturas eternas por su maldad. La imagen se asemeja más a la de que algunos subirán al podio de la victoria de Fórmula 1, donde Jesús mismo ha sido el claro vencedor de la carrera y del campeonato, mientras que otros acabaron tan mal que ni puntúan.
Algunos lo han hecho tan mal que se salieron de pista y no pudieron acabar, o se les caló el motor y ni siquiera corrieron. Algunos lo han hecho pésimamente y esa realidad es ahora universalmente visible y notoria, imposible de esconder ni disimular. Las imágenes han sido televisadas a todo el mundo. Algunos han jugado sucio, han echado de la pista a un competidor y les va a caer una multa millonaria. Otros lo han hecho mejor, lo cual también tiene su justo reconocimiento. Puede que la idea que tiene en mente Pablo sea de que los que peor lo hicieron merecen morir, como en los juegos de gladiadores romanos. Pero tampoco es descabellado imaginar una escena donde el campeón invita a todo el mundo a su fiesta de celebración, donde las rivalidades y las diferencias de rango quedan relativizadas, aunque quizá nunca olvidadas del todo, en la algarabía general de la celebración del campeón. Sea como fuere, estamos enormemente motivados e ilusionados por agradar a Cristo, por hacerlo lo mejor que nos sea humanamente posible con la ayuda del Espíritu. Esto es porque Jesús se dejó la mismísima vida en el esfuerzo por conseguir que todos los demás subamos con Él al podio de los vencedores. Desde el primer momento, Él nos mostró que no competía contra nosotros, sino que procuraba ayudarnos a todos a acercarnos lo más posible a su ritmo de carrera. Nos dio los planos para que nuestro coche fuera tan veloz como el suyo. Nos mandó sus mismos mecánicos para que pusieran a punto nuestros coches. Nos dio los mismos neumáticos y el mismo combustible. Compartió con nosotros todas las estadísticas de sus vueltas por el circuito. Si esto fue una carrera, no fue por rivalidad, sino por demostrar que tanto esfuerzo y la misma vida que Él se dejó en el empeño no se malgastó en nosotros, sino que en efecto hemos mejorado sensiblemente nuestras marcas por su inestimable ayuda en cada detalle. De alguna manera vamos a tener que recuperar esa visión armoniosa de la vida, como una colmena donde cada organismo individual es importante. Tanto importa cada abeja en particular que una colmena sin abejas en particular es una colmena muerta. Pero la importancia de ese organismo en particular no deriva de su separación y diferenciación de las metas de los demás. Al contrario, es su necesaria compenetración armoniosa con las metas de la colmena entera lo que hace valiosa a la abeja. Si la muerte y resurrección de Cristo por nosotros es eficaz y válida, es porque en efecto en ella hemos logrado morir al egoísmo de nuestras propias metas individualistas, insolidarias y enemigas de los demás, y nacer a una nueva creación de cooperación, simbiosis, unidad de metas. El Espíritu de Cristo en nosotros nos impulsa a todos armónicamente, sin nadie perder su individualidad, personalidad ni perfección como persona humana, hacia una nueva manera de vivir, que es la manera como vivió Jesús de Nazaret y como sigue viviendo Cristo a través de nosotros, su cuerpo, la Iglesia. Como todo lo que atañe a nuestra relación con Dios, esto solo se entiende desde la lógica de la fe. Es algo que ya nos ha sido concedido, está ya hecho por Jesús en su muerte y resurrección. Y a la vez depende de que en cada instante nosotros permitamos que se haga eficaz en la práctica de nuestras vidas. Porque sin nuestra colaboración activa, nosotros quedaríamos anulados como personas a imagen de Dios y por tanto todo el proyecto se vería frustrado en sus mismísimas raíces. Nadie, ni siquiera Dios, puede hacer bien haciendo lo que es malo. Anular nuestra autonomía como hijos creados a imagen de Dios convertiría a Dios en nuestro enemigo. Y eso, ser Dios nuestro enemigo, esa es la única cosa que Él no está dispuesto a asumir.
He aquí el valor cósmico y deslumbrante de cada una de nuestras acciones motivadas voluntariamente por amor y virtud, en el pleno y libre convencimiento de lo que Dios nos pide, que lo que Dios nos pide es lo que deseamos hacer. Todas estas cosas proceden de Dios, que nos transformó para sí por medio de Cristo y nos dio el encargo de la transformación, de manera que como Dios estuvo en Cristo transformando el mundo para sí, sin detenerse a calcular sus deficiencias, así también puso en nosotros la palabra de transformación. Por Cristo entonces hacemos de portavoces como si fuera Dios mismo el que apela mediante nuestro: os rogamos encarecidamente, transformaos para Dios. Supongo que lo primero que te habrá llamado la atención al comparar esta traducción con alguna que ya conocieras es que he preferido utilizar el término transformación para Dios en lugar de reconciliación con Dios. Sospecho que lo que comunica nuestra palabra castellana reconciliación realmente es lo que tiene en mente aquí Pablo. Pero por reconciliación entendemos la superación de un enfrentamiento o una enemistad, el llegar a un acuerdo pacífico de convivencia armoniosa donde antes había hostilidad. La reconciliación entre personas tiene además una dimensión emotiva. Da a entender que no solo cambian las conductas hostiles, sino especialmente los sentimientos. En nuestro vocabulario, la idea de reconciliar tiene mucho en común con la de conciliar. Se pueden conciliar no solo personas, sino quizá especialmente documentos dispares, comparándolos y procurando eliminar las diferencias. Se pueden conciliar doctrinas jurídicas, por ejemplo, o proyectos de urbanización. En estos casos, las diferencias existentes no es que queden anuladas, pero sí claramente superadas por una nueva y tercera doctrina o por un nuevo y tercer proyecto que integra los elementos más importantes de una y otra. El llamamiento, la rogativa de Pablo, que se siente aquí portavoz autorizado de Dios para esto mismo, es entonces la invitación a la reconciliación. Es la invitación a romper con las actitudes y conductas que conforman un cúmulo de quejas y reclamaciones mutuas. Nosotros no alcanzamos a dar la talla en lo que Dios esperaba de nuestras vidas, dejando a Dios hondamente insatisfechos con nosotros. En tanto, por parte nuestra, nos parece que son demasiadas las veces que Dios nos deja abandonados a nuestra suerte e infortunio, a los azares y avatares de la vida, sin su divina intervención favorable para garantizarnos la felicidad. Hay mucha tela aquí que conciliar y reconciliar. Sin embargo, yo he puesto en mi traducción aquí no reconciliación con Dios, sino transformación para Dios. El llamamiento a la reconciliación que hace Pablo en estos versículos no es a ambas partes por igual. Los únicos interpelados a la reconciliación somos nosotros, la humanidad enemistada con Dios. El motivo de esto es evidente. Dios no necesita reconciliarse con nosotros porque Él jamás nos ha visto como enemigos o adversarios. Él jamás ha albergado sentimientos hostiles contra nosotros. Al final, va a ser que todos nuestros temores acerca de la severidad con que Él nos está mirando y midiendo no son más que proyecciones de nuestra propia inseguridad interior. Nosotros nos estamos juzgando constantemente a nosotros mismos y no conseguimos nunca estar satisfechos con nosotros mismos. Y proyectamos hacia afuera, proyectamos en Dios esos sentimientos de insatisfacción nuestros, ese juicio autoinculpatorio con que nos condenamos, imaginando que es Dios quien así nos juzga. No. En esta necesidad de reconciliación que padecemos, no es Dios quien tiene que cambiar su actitud, que ya nos es propicia, favorable, amigable y hasta el sacrificio más grande imaginable. Somos nosotros
los que vamos a tener que dejarnos transformar para Él, no Él para nosotros. Es a nosotros que incumbe cambiar de actitud, quitar del medio nuestra desconfianza y nuestros resentimientos mal enfocados, que nada tienen que ver con la realidad de Dios y todo tiene que ver con nuestra propia inseguridad. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, Dios Padre o Madre ya nos está esperando con los brazos abiertos y un amor incondicional. Como en la parábola, el único que puede mover ficha es el hijo que se ha marchado de casa y un día acaso decida regresar. Dejando ya la segunda a los Corintios capítulo 5, podemos citar todavía la importancia de la paz con Dios junto con su gracia, que constituyen a la vez un anuncio y la bendición con que abren invariablemente las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Es una expresión habitualmente sin verbo, que se puede entender indistintamente o a la vez de dos maneras. Se puede entender como una promesa o bendición, la gracia y la paz de parte de Dios estén con vosotros, y se puede entender como declaración de una verdad fundacional. La gracia y la paz de parte de Dios siempre han estado a favor de vosotros. Son gracia y paz cuyo ámbito de actividad queda sin especificar. Son gracia y paz con Dios, desde luego, pero inevitablemente también con el prójimo y con nosotros mismos. Esto me trae a la mente una última cita de la carta a los Hebreos, con que terminar nuestro hablar sobre Dios desde la Biblia. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, pastor de las ovejas, magno en sangre de alianza eterna, os restaure en toda bondad para hacer su voluntad, activando eficazmente en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por todas las edades de la eternidad. Amén. Y con esto me despido. Espero que esta extensa serie de presentaciones hablando sobre el Dios de la Biblia te haya sido de utilidad, bendición y edificación cristiana. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.